o menos quedó. Después, en todo caso, nos van mandando correos. Yo veo también, como les dije, si particularmente para los del caso del profesor Cironi, que no tienen a quién recurrir directo. Bueno, en principio sí, conmigo, y si no, yo voy a ver también si en el espacio que él tenía genero algún foro o algo por el estilo para que ustedes me puedan hacer las consultas. Pero déjenme, por favor, dejarle como 4 o 5 indicadores más y después la próxima clase lo voy a tratar de cerrar y ya cerrar tema de estado de bienestar y pasar al neoliberalismo para que tengan elementos de todas las formas de Estado para poder hacer su trabajo. Entonces, primero que lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, pero hay que distinguir, y para eso tienen el texto, como les decía, quién tuvo la culpa, Bismarck o Keynes, ¿no? De que el estado de bienestar como que responde a determinantes de tipo económico y a determinantes de tipo sociopolítico. O sea, las acciones, las reformas, los cambios que se introducen en esta nueva forma de Estado, que es el estado de bienestar, que atienden a los aspectos sociales, los tendríamos que emparentar con el aspecto benefactor, ¿eh? Haciendo referencia a que estas políticas de protección social no nacen en 1930 con este Estado, sino que, como ya les señalé algunas de ellas recién, venían siendo algunas prácticas que ya se venían dando. Y encuentran en Bismarck quien sí lo hace desde un Estado, un Estado moderno, que sistematiza esta forma de acción y de protección social. Ahora bien, que va a quedar para la próxima clase, el estado de bienestar también tiene una determinación de tipo económico, que es lo que vino a proponer este economista inglés que es Keynes. Entonces, medianamente así para que tengamos como una estructura de lo que es el estado de bienestar. Vamos hasta ahí, entonces vamos a tener que ver que hay una serie de acciones políticas que va a empezar a llevar el Estado que tienen que ver con la protección social y otra que tienen que ver con la regulación de la economía. Lo de la protección social lo podríamos así titular, tiene que ver con lo que se dan a llamar que aparecen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, los derechos promocionales. O sea, que no alcanza con que el Estado, y se los doy en un ejemplo, garantice la libertad de enseñar y aprender. Eso sería una libertad individual, esos serían los derechos de primera generación, porque el liberalismo vino a hacer esto. O sea, a veces lo criticamos mucho al liberalismo, ¿no? Pero reconoció en el individuo, en el sujeto, todos estos aspectos que durante la Edad Media no estaban, durante el periodo feudal. ¿Está? Bien. Ahora, los derechos de segunda generación de los que estoy hablando, los derechos sociales, los derechos promocionales, no alcanza con que el Estado garantice la libertad de enseñar y aprender, sino que además, por eso hablamos de derecho promocional, el Estado, esta nueva forma de Estado, el Estado de Bienestar, tiene que llevar a cabo políticas activas, se tiene que ser él el promotor de políticas activas, para que garanticen que los ciudadanos, los sujetos, accedan efectivamente a esos beneficios, a esos derechos que son reconocidos. ¿Se entiende? O sea, ya vamos a ver, los derechos de segunda generación son bastante importantes y se han ido ampliando. ¿Está? O sea, no solo garantizar la libertad o el reconocimiento de una libertad, sino que, por eso este es un Estado más activo, más participativo. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuáles serían los rasgos centrales que me interesaría que les quede de este Estado? Bien, en principio esto que ustedes me lo dijeron al pasar cuando dijimos que era el límite de la sociedad de libre mercado. Indudablemente, lo que viene es que el Estado empieza a intervenir, regulando la economía. O es uno de los rasgos salientes. ¿Para qué interviene en la economía? Bueno, estuvimos de alguna manera, recuerden, ¿no es cierto?, que siempre en el análisis político tenemos que ver las acciones, los cambios, las transformaciones, a qué dan respuesta. Y habíamos hablado que en esa sociedad que había, mucha que dijimos, como producto de la crisis de sobreproducción y todo esto que se había generado en términos sociales.
Desigualdad, Bueno, además de desigualdad, sí. ¿Y qué más? desempleo, Bien, desempleo. Desempleo. Bien, entonces, dos aspectos que va a tener como fundamental en este rol interventor que tiene el Estado de regulación. Después ya lo vamos a explicar un poquito más, pero para que le quede. En principio, asegurar la demanda. ¿Cómo se hace eso? Poniéndole plata o más recursos a más gente en la sociedad. O sea, ustedes dijeron desigualdad, atacar la desigualdad, ya vamos a ver. La acción que tiene que ver con atacar la desigualdad, que esto sería el aspecto keynesiano del estado de bienestar, la intervención sobre la economía, tiene que ver con un concepto clave que lo tienen que buscar y que lo van a encontrar en el texto de Bismarck y Keynes, que es la redistribución del ingreso. Ese va a ser un concepto clave para asegurar la demanda y, en cierto modo, atenuar la desigualdad. Y como complemento de eso, que tiene que ver con lo mismo, lo que instrumenta como forma más efectiva es el pleno empleo. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, se va a reservar este Estado el manejo de aquellas variables que son las que regulan el funcionamiento del mercado. O sea, ¿cuáles son estas variables? Las variables macroeconómicas. ¿Está? Por otro lado, va a brindar asistencia a todos los ciudadanos mediante prestaciones. ¿Está? O sea, este Estado va a cambiar o va a producir un pasaje respecto de lo que era ese Estado liberal, donde se pasa de un derecho del Estado liberal como que estaba asentado ideológicamente en un derecho de protector represor. O sea, la función, o sea, ese Estado de Derecho estaba pensado en función de esta relación protector-represor. Bueno, el Estado matriz iba a ir a una matriz donde cada vez más cumpla o el derecho se ha entendido como un aspecto promocional. ¿Está? O sea, ya no solo se encarga de proteger a un individuo de otro, sino que ahora lo que tiene que tratar es la protección de los individuos en su conjunto y tratando de reducir, de transformar, de atenuar las desigualdades que el modelo genera, las desigualdades sociales, perdón. ¿Está? Bueno, la próxima lo vamos a seguir, lo vamos a profundizar un poquito más, pero ya creo que así tienen un poco como una matriz de lo que, ¿no?, el Estado representa. Y obviamente otro aspecto muy importante que tiene que ver con la intervención, o perdón, con la planificación, es que el Estado interviene también regulando las relaciones entre el capital y el trabajo. Hasta este momento eso venía regulado por las leyes del libre mercado. Acá y ahí es donde el principio de redistribución cobra sentido. Indudablemente, por otro lugar, para brindar esa asistencia de la que recién hablaba a todos los ciudadanos,
que va a empezar a hacer de manera mucho más marcada, más allá de que en nuestro país teníamos un antecedente de esta acción del Estado, pero no era. Vieron que en algún momento Oxlack dice que cuando el Estado favorecía el desarrollo de los ferrocarriles, el telégrafo, los teléfonos o la misma educación, no parecía una lógica tan liberal de parte del Estado, porque en lugar de favorecer de que sean los propios actores de la sociedad civil con el capital de riesgo que supone desarrollar esta área, lo había hecho el propio Estado. Bueno, el Estado es una característica propia del Estado de Bienestar, que genera infraestructura pública para atender a la demanda social. ¿Mm? Por eso Oxlack, o creo que Botana también, cuando hace referencia a esa acción política de ese Estado-Nación, dice como que no era muy propio del modelo del Estado liberal, precisamente por esto, porque estas funciones las comienza a incorporar y a sostener de manera sistemática el esto de generar infraestructura pública para atender la demanda social. ¿Mm? O sea, esos son los 4 o 5 componentes que tienen que tratar de rastrear en esta forma de Estado. Bueno, los tengo que dejar, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer? ¿Me escuchan? ¿Me No, escuchan? está bien, muchas gracias. Sí, sí, se escucha. Bueno, Gracias, por profe hoy vamos a Gustavo. dejar porque ya se me hizo. Bueno, hasta luego, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles. No, Hasta profe, luego. gracias. Chau, chau. Gracias.
el sillón.